daros la bienvenida y hoy hablamos de podcast, el formato más innovador para aprender y compartir contenido, organizado por Believe. Y bueno, vamos a comentar un poco qué vamos a ver hoy. Lo primero, pues veremos un poco qué es esto de los podcasts, en qué consiste un canal de podcast y también las plataformas que hay de publicación, ¿no? Veremos un poco pues qué hay en el mercado y cuál vamos a poder elegir para poder publicar también o para también, pues bueno, suscribirnos a esos canales que nos interesen, ¿no? También pues vamos a hablar de cómo crear nuestro propio canal y si queremos, como decíamos, crear contenido, pues cómo podríamos grabarlo a través de aplicaciones. En este caso vamos a utilizar una aplicación de software libre, gratuita además, para distintos sistemas operativos, así que ya podemos empezar directamente con nuestros podcasts. Ya quien quiera empezar ya puede empezar desde hoy mismo con todas las claves que vamos a ver. Bueno, pues lo primero de todo vamos a empezar por el principio, que es lo suyo, ¿no? Como en la vida, siempre empezar por un poco de conocer los conceptos, pues nos ayuda también a luego entender ciertas cosas, ¿no? Vamos a comentar un poco qué es esto de un canal de podcast, qué son los podcasts y también qué podemos encontrar en cada uno de los canales. Lo primero de todo, pues bueno, hablar de qué son los podcasts. En este caso, pues es un contenido en audio. Normalmente lo encontraremos en un formato MP3, aunque hay distintos formatos también de audio, no solamente MP3. También, pues bueno, lo que vamos a encontrar en estas plataformas de podcast serán archivos que podremos seguramente descargar. Hay diferentes un poco características en función de la plataforma, pero normalmente podremos descargarlos o también puede ser que sean podcasts en formato streaming, es decir, en directo, ¿vale? Streaming, igual que el vídeo, cuando vemos a lo mejor un directo en YouTube y estamos viendo pues cómo se está emitiendo en directo, ¿no? Bueno, pues también hay podcasts que se emiten en directo. La ventaja sobre todo de un podcast es que es un formato bajo demanda, incluso pues bueno, podemos ahí elegir a la carta qué a lo mejor pues podcast queremos escuchar, ¿no? Y también pues bueno, depende un poco nuestros intereses por temáticas, podremos suscribirnos a canales de temáticas que nos interesen. También, pues bueno, se pueden oír en diversos dispositivos, desde un móvil, una tablet, el ordenador, si tenemos a lo mejor pues algún dispositivo también inteligente, pues como altavoces inteligentes y demás, nuestro Alexa, Google Home y demás, pues también nos ayudan a escuchar podcasts, ¿no? Y normalmente los podcasts, pues eso, abordan un asunto específico, un tema de interés y demás, aunque, como decimos, pues incluso programas de radio, de televisión incluso, pues generan sus propios podcasts, ¿no? Al final lo que hace el podcast es que nos, pues bueno, llegó a nuestras vidas sobre todo para facilitarnos un poco el tema de escuchar o consumir contenido digital. En este caso, pues bueno, nos permite aprovechar mucho el tiempo en momentos a lo mejor que estamos pues haciendo otra tarea que no requiere a lo mejor mucha concentración, podemos estar escuchando y al final nos ayuda a aumentar un poco nuestra productividad diaria, ¿no? Esto es posible sobre todo porque simplemente dándole al play ya escuchamos ese contenido y puede ser pues en nuestro coche, a lo mejor si estamos en un medio de transporte, si estamos también pues en el gimnasio o estamos caminando y demás, o durante a lo mejor otra tarea que estamos haciendo, ¿no? En el trabajo a veces pues tenemos cosas así más automáticas y podemos estar escuchando pues nuestros podcasts de fondo, ¿no? El origen, sobre todo, de la palabra podcast, por si tenemos alguna duda, este origen etimológico, pues viene un poco atrás, hacia el 2001, en el año 2001, cuando pues Steve Jobs presentó lo que es el iPod, ¿no? Esta revolución, este aparato que, bueno, que ya no sé si alguien de los que está por aquí conectado tiene un iPod, pero bueno, fue un poco la revolución, ¿no? A lo mejor aquí en España no se conoce tanto, pero los iPod en Estados Unidos, pues bueno, fueron una revolución en el sentido de que en este aparato, este que lleva aquí en la mano Steve Jobs, pues podíamos poner un montón o podíamos incluir un montón de canciones, ¿no? Entonces, simplemente, pues a través del iPod, pues podríamos reproducir miles y miles de canciones. Vamos aquí a pensar en nuestro Walkman, los que sois de la época de Spinetta como yo, pues nos acordamos del Walkman, del Discman, ¿no? Pero claro, cabían muchísimas menos canciones. En cambio, en un iPod, pues había una cantidad de canciones que tú podías ahí incluir, pues infinitas casi, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un poco la revolución y lo que aparece, digamos, un poco en lo que es la palabra podcast es que viene de pod,
¿vale? Personal on demand, que sería pues eso, demanda personal, y que significa pues esto en inglés, ¿no? Y también CAS, o digamos que viene del término broadcasting, que significa transmisión, ¿vale? Entonces sería un poco pues eso, una transmisión pero bajo demanda, ¿no? Entonces este sería un poco el significado, el juntar pod, que viene también un poco de la palabra iPod, ¿no? Que es este aparato que lleva aquí en las manos Steve Jobs, y broadcast, que sería pues eso, una difusión de contenidos, y en este caso pues el broadcasting, que significa esa transmisión de contenidos. Al final pues bueno, se quedó con este nombre, aunque en realidad ya podemos desde hace ya mucho tiempo pues podemos utilizar y podemos escuchar los podcasts en otro dispositivo que no sea un iPod, ¿vale? Bueno, pues un poquito de historia que nos viene muy bien. También, pues bueno, saber que desde aquí 1992, pues es cuando se patentó digamos, se hizo la patente del formato MP3, ¿no? Aquí, pues bueno, al final se usó esta extensión para esos archivos en el ordenador y, pues bueno, se vio que el vídeo genera unos archivos mucho más grandes. Si necesitamos simplemente el audio de esos archivos, pues podemos convertirlos en un formato MP3 que nos va a, bueno, a sacar de más de un apurillo por el tema del almacenamiento, ¿no? Así que digamos, pues la patente del MP3, este formato audio, ¿no?, de archivos, pues al final fue un poco lo que desencadenó la comercialización de los iPod, ¿no? Estos aparatos que veíamos antes, que tenía ahí Steve Jobs presentándolo en su momento, ¿no? Y otra de las cosas que deberíamos saber, o por lo menos que tendríamos que tener en cuenta también, es el tema de este concepto del RSS. Este concepto de RSS, que habremos visto a lo mejor en algún blog, en alguna página web, en algún lugar, este simbolito que vemos que parece como una antena de wifi pero inclinada, representa lo que son los RSS, ¿no? Que, pues bueno, sus siglas en inglés las tenéis aquí, y al final lo que hace es que es un código que lo que hace es que te permite suscribirte a las novedades, digamos, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, un blog tiene una nueva entrada, si tú estás suscrito a una fuente RSS, lo que te, digamos, avisa el programa donde la tengas configurada, por ejemplo, Evernote o Feedly, ¿no? Algún programa que permita configurar o suscribirte a través o tener suscripciones de RSS, lo que hace es que te avisa, en vez de tener tú que estar yendo, por ejemplo, al blog, a la página web, a ver si hay un nuevo contenido, pues aquí el RSS te avisa, ¿vale? Así que este feed nos ayuda a eso. El feed, pues bueno, se creó en 1999 con, digamos, pues Netscape, que no sé si os suena, pues bueno, Netscape fue muy conocido por el tema del navegador, ¿no? Antes de que utilizáramos pues Internet Explorer, mucho antes de que naciera Google Chrome, bueno, pues se utilizaba este navegador, ¿vale? Netscape, que seguramente, si no lo recordáis, era ese que aparecía así con un timón de barco, ¿no? Que nos, ¿no?, simulaba un poco eso, el timón del barco que nos ayuda a navegar por Internet. Bueno, este navegador ya desapareció hace muchos años, pero bueno, digamos que lo crearon para eso, para que esos contenidos publicados en una página web, pues al final se pudieran, digamos, trasladar o que avisaran pues a través de contenidos, por ejemplo, como mynetscape.com, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que también generan las plataformas de podcast. Un RSS que me va a permitir saber cuándo se ha publicado un nuevo contenido, ¿no? Veremos también para qué sirve esto del RSS. Y ya el nacimiento de podcasting, pues en 2001, aquí pues su desarrollador Dave Winer lo que hizo, pues que estuvo experimentando un poco con el tema del RSS y creó el RSS 2.0. Y aquí, pues bueno, Steve Downes en 2003, pues ya creó una plataforma en la que cualquiera podría subir sus propios programas de audio, ¿no? Con el tema de eso, el formato MP3, para que podamos pues escucharlo en este tipo de formato de audio. Bueno, en realidad lo que es un podcast es un contenido digital, ¿no? Estos contenidos normalmente suelen publicarse de forma periódica, ¿no? Cada cierto tiempo, pues si estamos suscritos a un canal de podcast, pues tendremos la opción de, pues eso, conocerlo y sobre todo, pues estar pendientes de novedades. Si es, por ejemplo, un canal de podcast de radio, pues ya sabemos también que podremos escucharlo en el momento en el que se emita
a lo mejor ese programa de radio, ¿no? Digamos que hay dos grandes diferencias entre los podcasts que están grabados y están subidos a un canal y los podcasts que se hacen en directo, ¿vale? En ese directo, pues nosotros sabemos que sí, que se puede incluso interactuar, ¿no? Muchas veces, pues incluso con el tema de los podcasts, digamos que tú puedes interactuar de cierta forma o les puedes mandar, por ejemplo, a través de Twitter con un hashtag, pues hacer alguna pregunta y demás, ¿no? Depende un poco, pues aquí el canal o el programa que esté emitiendo, pues puede hacer participar también a la gente, ¿no? Pero nosotros veremos también que eso, podemos generar nuestros contenidos, lo podemos hacer en formato streaming, es decir, en directo, o podemos grabarlo y luego subirlo, ¿vale? Que es lo que normalmente se hace más que nada si sobre todo necesitas editar y demás. Luego el tema del streaming ya es como todo, ¿no? Si ya te atreves a hacer un directo, pues entonces adelante, porque también a través de estas plataformas se puede crear. Al final combinamos en estos podcasts lo que es la voz, música, efectos sonoros, ¿no? Imaginaros, podemos poner una entradilla, podemos poner luego nuestra voz, incluso de fondo, pues una música bajita, ¿no? Veremos, por ejemplo, con el programa que vamos a utilizar, pues cómo podemos hacer un efecto que es que cuando nosotros hablamos, la música se baje, ¿no? Y cuando nosotros paremos de hablar, la música suba. Entonces, que nunca haya huecos o que siempre, digamos, el tono digamos, del audio se mantenga constante, ¿no? Pero bueno, eso ya poco a poco. Y como decimos al final, pues oye, esto es una generación de contenidos que igual a lo mejor que generamos un vídeo, pues también podemos empezar aquí a hacer nuestra creación de podcast que nos va a venir muy bien para practicar también con ciertas herramientas, ¿no? Lo normal, como decíamos, era que se presente en un formato MP3 o un formato WAV, ¿vale? Estos dos son los dos que se suelen utilizar y que son compatibles con la mayoría de las plataformas de podcast. Entonces, normalmente, siempre que hagamos un contenido en audio, fijémonos bien que están en este tipo de formato para que luego a la hora de subirlo a la plataforma que sea, lo podamos, o por lo menos sea compatible. Si no, nos va a decir que ese formato no es compatible y lo tendremos que convertir, o bien desde una plataforma, digamos, o un programa, una herramienta de edición de audios, o incluso, pues bueno, con alguna herramienta que nos permita convertir audio en distintos formatos. Voy a poner una aquí que esta te suele salvar de más de un apurillo cuando tienes que convertir rápido. Imaginaros que tenéis, por ejemplo, un documento o un archivo en este caso que esté en MP o en un tipo de archivo que pues sea distinto al que nos permita, ¿no? Aquí, por ejemplo, en audio, la página se llama Cloud Convert. Esta paginita lo que hace es que me permite convertir pues un formato a otro, ¿no? Imaginaros que tenéis, pues eso, un tipo de archivo de audio, os han mandado un audio o queréis subir este, ¿no? El M4A, por ejemplo, que es un tipo de archivo que te generan pues a veces programas de Apple, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor tenemos este tipo de archivo, no lo escucho porque mi reproductor no es compatible con este tipo de archivo, entonces puedo venirme aquí, le digo que el archivo está ahí y le digo que me lo convierta en MP3, ¿vale? Esto si no tenemos un editor de audio como vamos a ver nosotros, porque los editores de audio luego te permiten exportar lo que es el archivo en el formato que tú le digas. Pero si no, siempre podemos recurrir a este tipo de herramientas. En este caso es totalmente gratuita y cualquier, digamos, formato de archivo que tú tengas y que quieras convertir en otra cosa, esto te lo convierte, ¿eh? Y ya os digo que hay mucho que convertir aquí. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, también si tenéis algún archivo pues comprimido en 7-zip o lo que sea, o alguna presentación, imaginaos que tenéis un documento en PDF y lo queréis convertir a Word o lo queréis convertir a un formato editable como un PowerPoint, lo podéis hacer, ¿vale? Esto convierte, por ejemplo, también los PDF a EPUB, ¿no? A este formato de libro electrónico. Yo he convertido muchas cosas, todavía no he convertido la ropa sin planchar en ropa planchada, pero darle tiempo aquí a Cloud Convert, que seguro que dentro de poco lo consigue, ¿vale?
Bueno, pues aquí podemos, sobre todo el tema de los podcasts, una de las cosas que tiene es que podemos descargarlos, ¿no? Muchas veces y así luego ya los podemos reproducir donde nosotros queramos. El tema también de que tiene contenido muy variado. Ahora veremos pues una de las plataformas, en este caso española, que tiene millones y millones aquí de audios que podemos escuchar, ¿no? Entonces, pues bueno, esta variedad hace que también pues haya mucha gente que consuma este tipo de contenido. Igual que consumimos a través de YouTube vídeos, pues también a través de este formato en podcast consumimos contenido, ¿no? Depende un poco el objetivo de los podcasts, pues pueden ser, por ejemplo, podcasts de entretenimiento, simplemente pues a lo mejor que nos estén contando algo de, pues no sé, historia, ocio, algún hobby, ¿no? Que nos permita pues conocer un poco más en relación a ese entretenimiento. También pueden ser podcasts informativos, por ejemplo, pues en la radio, en el tema de programas de radio de noticias y demás, pues podría ser simplemente informativo. También hay muchos podcasts que son de formación, o sea, hay mucha gente que tiene canales que enseña a hacer cosas o, por ejemplo, pues tema tecnológico, nos enseña a utilizar herramientas y demás. Claro, esto cambia un poco cuando la herramienta la tienes que explicar en audio y solamente puedes utilizar la descripción de palabras, ¿no? En cambio, cuando es un vídeo, pues claro, la captura de pantalla en vídeo pues hace que puedas explicar alguna cosa más, ¿no? En cambio, cuando es un formato audio, tienes que explicar muy bien pues dónde está situada a lo mejor la herramienta, cómo es el menú de navegación, ¿no? Para que la gente simplemente escuchando el audio pues se haga una idea un poco de lo que tú estás explicando. Luego pueden ser podcasts de entrevistas, por ejemplo, o podcast grupales en formato conversacional. Esto sobre todo, pues bueno, un grupo de personas, puede ser una entrevista de que, pues eso, tú vas haciendo preguntas a otra persona y puede ser, por ejemplo, grupal, donde varias personas a la vez, incluso en formato streaming, en formato en directo, pues emiten un programa, ¿no? Un episodio de un programa y, pues bueno, de tipo tertulia se crea pues ese tipo de podcast, ¿no? O sea que depende un poco el objetivo que queramos y sobre todo pues el tipo de podcast que hayamos escogido pues puede ser de un formato u otro. Vale, y el canal de podcast sobre todo pues vamos a ver cómo lo podemos organizar. Lo podemos organizar por programas y estos programas van a tener sus propios episodios. Ahora os lo voy a explicar en uno en directo para que entendamos un poco cómo está organizado. Y luego cada episodio es un contenido en formato audio, ¿vale? Entonces vamos a distinguir un poco cómo son este tipo, digamos, de elementos dentro de un canal, en este caso de podcast, ¿vale? Me voy a ir a uno en concreto y así vamos viendo un poco cada uno de los, digamos, de cómo están organizados y demás, ¿vale? Os voy a mostrar este, que es uno que directamente, pues bueno, es un canal que gestionamos y aquí, ¿veis? Nosotros vamos a mostrarlo ahora en iVoox, luego explicaremos cómo darnos de alta y demás, pero cuando tenemos un canal de este tipo, nosotros hemos podido, por ejemplo, crear lo que es el perfil, ¿vale? Este sería el perfil con su foto de perfil, el nombre que le hemos dado y luego, si nos fijamos también, pues aquí en función al nombre que le hemos dado, luego nos creará directamente la URL. Por eso un nombre de usuario, digamos aquí, en una plataforma como puede ser iVoox, no puede estar repetido con otro usuario que se llame igual, ¿vale? Ahora luego cuando veamos un poco cómo crearlo, pues lo veremos. Aquí tenemos un poco la opción de mostrar, ocultar, si quiero mostrar toda esa información o no, ¿vale? En estos simbolitos aquí de la flecha hacia abajo podremos desplegar o podremos replegar la información, ¿vale? Aquí tendremos la opción de compartir, ¿no? Por si queremos aquí pues compartir este widget de suscripción. Esto sobre todo nos lo da iVoox para que nosotros podamos copiar este iframe y este iframe lo que hacemos es que lo podemos copiar y poner, por ejemplo, en un sitio donde lea código HTML. Imaginaros aquí, tengo una página, digamos, creada en WordPress y aquí en una de las páginas a lo mejor o una de las entradas donde yo quiera o en alguna sección aquí de la página, voy a crear aquí una paginita para que lo veamos, ese código que me ha dado, en este caso, pues en este caso me lo ha dado iVoox, pues yo lo podría aquí pegar, ¿vale? Lo podría pegar y así en la entrada
se vería un poco pues cómo aparecería para los, digamos, para las personas que se quieran suscribir al canal. Voy a poner aquí un código, un tipo código, aquí podría pegar ese código y esto lo que me haría es que al publicarlo se vería, pues eso, para que la gente directamente se pudiera suscribir al canal, ¿vale? Si quiero ese iframe o ese código que me da aquí iVoox como lista de reproducción, pues podría pues conseguirlo aquí en esta pestañita. Si quiero, por ejemplo, para temas de compartir en redes sociales, pues consigo también la opción de que me lo compartan en Facebook, que lo compartan en Twitter o compartan en esta red social de Meneame, ¿no? Entonces, es una forma de yo tener alojado aquí el contenido, pero luego ya se encarga iVoox de darme estos, digamos, códigos para yo poder embeberlos en una página web o en un lugar donde lea código HTML, ¿vale? Aquí en colaborar, pues bueno, si quiero colaborar aquí en este canal, pues podría aquí ir subiendo los audios, ¿no? Aquí, como vemos, a la izquierda tenemos los programas y los episodios, ¿vale? Vamos a distinguir un poco qué son los programas y qué son los episodios dentro de un canal de podcast, ¿vale? El canal de podcast, en este caso, que veis aquí, se llama eClub y aquí lo que hacemos es que hemos creado varios programas, ¿vale? Dentro de un programa, digamos que organizamos ciertos contenidos. Entonces, por ejemplo, este es un programa donde aquí pues vamos publicando los seminarios multitemáticos. Muy bien, pues dentro de cada uno de estos programas vamos a ir subiendo, nosotros subimos, digamos, esos episodios que son pues esos archivos en MP3, ¿no? Que cada uno es un podcast, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo también pues el número de reproducciones, las estadísticas y demás, y aquí en ir al programa pues ya entraríamos, digamos, en un programa. El programa pues puede tener su propia cabecera, puede tener su propio logo, ¿vale? El propio título que tiene y luego estamos viendo el número de podcasts que se han subido, el tema de las reproducciones, ¿vale? Y aquí el tema de las valoraciones, ¿vale? Cuando alguien llega a este, digamos, pues canal y luego de ese canal va a uno de estos, digamos, programas, luego ya se puede suscribir al programa. Veis aquí que pone suscribirse, si quiero aquí también compartir. Aquí tenemos el RSS, que os acordáis que es un término muy importante, que si pulsamos, esto es el RSS, ¿eh? No nos asustemos con todo esto que viene aquí, que luego si queremos utilizar nuestro RSS o feed en una aplicación como puede ser Evernote, ¿no? Evernote, que si la conocéis, si no la conocéis, es esta del elefante, o por ejemplo Feedly. Feedly también sería pues una opción que tenemos de agregador de, digamos, de RSS para nosotros saber que a lo mejor qué blogs, que en este caso pues qué canales han publicado algo nuevo, y también si tenemos por ejemplo iVoox, lo que podemos hacer es suscribirnos tanto a lo que decíamos del programa como si queremos suscribirnos al canal entero, ¿vale? Una cosa es que a lo mejor yo encuentro un canal que me interese por el tema de todo el contenido que tiene y me suscribo al canal, ¿no? Es como un canal de YouTube. Y otra cosa sería si quiero suscribirme a un programa. Imaginaros que un canal tiene pues distintos programas, pero solo hay ciertos programas que por el contenido a mí me interesan. Hay otros programas que a lo mejor no van conmigo y no me quiero suscribir a ellos. Bueno, pues solamente me suscribo a esos canales, a esos programas del canal que a mí me interesan. Bien. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos los episodios, puedo filtrar y cada uno de estos episodios vemos aquí que tenemos la opción de pulsar y ya lo podemos escuchar, ¿vale? Lo podemos reproducir, incluso, pues bueno, si me quiero suscribir aquí otra vez o desde aquí también tengo la opción, aquí en el más también puedo crear una nueva lista y este contenido, imaginaros que yo lo he encontrado, pues yo este contenido lo puedo incluir en una lista que a mí me interese. Entonces, puedo a lo mejor gestionar dentro de mi cuenta de iVoox pues esas listas de contenido. Imaginaros, he encontrado un podcast que me ha interesado sobre el tema de ofimática, ¿vale? Pues me creo una lista de ofimática y en esa lista de ofimática organizo o digamos que le digo aquí a iVoox que quiero que este podcast se organice o digamos esté disponible en mi lista de ofimática, ¿vale?
Ahora, de todas formas, cuando veamos cómo crear lo que es el canal y en este caso cómo darnos de alta, por ejemplo, en una plataforma como iVoox, veremos que luego ya en nuestra suscripción vamos a tener y en nuestro, digamos, usuario vamos a tener la opción de ver mis listas, donde van a estar todos esos, digamos, podcasts que he ido organizando para no perderlos, ¿no? Porque a lo mejor, oye, he encontrado un podcast, pero no quiero suscribirme ni a ese canal ni a ese programa, ¿no? Simplemente quiero ese podcast determinado para guardarlo en una de mis listas. Bien. Luego aquí en el más también tenemos la opción de a lo mejor escuchar más tarde. Si yo quiero, pues en vez de organizarlo en una lista, decirle escuchar más tarde, digamos que es otro tipo de sección donde voy a tener pues todos esos podcasts que he dicho, ah, no, este le quiero escuchar más tarde. Lo único que, bueno, si vamos ahí poniéndolos todos de escuchar más tarde, puede ser que la lista se nos haga infinita. Entonces es mejor normalmente pues irte creando listas y dentro de tu perfil, de tu usuario, en la plataforma que sea, pues oye, tener tus listas organizadas por contenido y ciertos podcasts, pues le dices que quieres organizarlo en una lista concreta, ¿vale? Aquí si quiero suscribirme al podcast con RSS, como decíamos, pues aquí le doy suscribirse y aquí le digo que sí, que me notifique cada vez que pues haya un nuevo contenido aquí, ¿vale? Bueno, y luego ya, por último, explico aquí lo que quedaba, si quiero compartir, por ejemplo, pues en mis redes sociales y demás, o quiero tener este reproductor. Este código lo que hace es que me permite, como decíamos, que este widget que vemos aquí, ¿veis? Este reproductor, esto es totalmente, digamos, interactivo. Si yo cojo este iframe, lo pongo, por ejemplo, en una página web o en un lugar donde lea código HTML, la gente va a ver esto y la gente le va a poder dar al play y demás. Por ejemplo, pues no sé si conocéis a Juan Merodio. Juan Merodio es en este caso, pues bueno, tiene su propio blog y demás, y en este caso, pues bueno, tiene también, pues normalmente sus contenidos los tiene también, además de en formato escrito, suele tener pues también su código aquí puesto en formato audio, ¿veis? Este, por ejemplo, esto sería, él lo tiene cogido de Spotify, ¿no? Bueno, pues ¿veis este widget? Lo que está haciendo es que yo desde aquí, desde su propio blog, podría darle al play y escucharlo, seguirle y demás, que es lo mismo que nos está aquí proporcionando en este caso iVoox, ¿vale? iVoox, pues bueno, es en fondito naranja y demás, también podremos subirlo, por ejemplo, aquí a iVoox y conectarlo con Spotify, ¿no? Que también es una de las cosas que vamos a comentar, ¿veis? Entonces este widget hace que desde el propio blog la gente no se vaya de esta entrada, no se tenga que ir, por ejemplo, a Spotify, sino que desde aquí puede darle al play y escuchar el contenido, ¿no? Entonces hay muchas personas que, sobre todo dedicadas al mundo del marketing y demás, incluso pues las páginas, por ejemplo, los sitios web de la radio, televisión y demás, que si tienen este contenido en podcast, pues también lo pueden incluir aquí. Bien, bueno, pues esta sería un poco nuestra sección, ¿no? Digamos, o nuestro canal, en este caso pues tiene su portadita, tiene el tema de los programas, aquí veis, podéis crear los distintos programas, los podéis, en este caso, pues personalizar con un icono, ponerle un título al programa, una descripción del programa y luego en cada uno de los programas, cada vez que vayamos a subir un contenido, pues aquí arriba en subir le diríamos pues que en qué programa queremos que se suba ese audio, ese MP3, ese podcast, donde lo queremos subir. Bien, entonces pues ahí se nos clasificará en el programa que nosotros queramos, ¿vale? Podemos directamente ponerlo en uno general, pero lo normal es que cuando ya creamos un canal de podcast, pues digamos organicemos el contenido por programas. Si solamente tenemos uno, pues bueno, que sea simplemente un programa, pero sí decirle un poco a la audiencia de qué va el programa, qué contenidos va a haber dentro de ese programa y demás, ¿vale? Entonces, aquí, como decimos, pues lo que haríamos es seleccionar un poco qué tipo de contenido o qué tipo, digamos, de podcast es, en este caso, asociado a qué programa, le daríamos aquí a continuar, subiríamos lo que es el podcast y luego le pondríamos una descripción, las etiquetas y demás, y así podríamos, digamos, clasificarlo, ¿vale? Aquí simplemente le digo, súbelo desde el ordenador, voy a buscar uno, no lo voy a publicar, simplemente es para mostraros a vosotros ahora mismo lo que es el formato y demás y cómo se haría, ¿vale? Aquí
me está subiendo el podcast, él lo analiza y aquí me dice, ah, vale, perfecto, pues mira, aquí ya lo tienes, si quieres escucharlo, puedo reemplazar audio, que esto también es importante, imaginaros que subís un audio y resulta que luego lo queréis cambiar porque os habéis equivocado, habéis hecho alguna modificación, una vez que esté subido sí que me da la posibilidad de reemplazar ese audio, ¿vale? Aquí pondría el título del episodio, tengo 120 caracteres para poner pues el título, en este caso, a este podcast. Puedo poner una imagen, ¿no?, asociada para que luego, pues bueno, cuando se esté viendo, por lo menos que lo esté, ¿veis? Todos estos iconitos que aparecen aquí, por ejemplo, de otros episodios y demás, ¿veis? Pues tienen su propio iconito y demás, ¿no? Si quiero aquí pues poner uno, pues bueno, lo puedo un poco a lo mejor editar, ¿no? Si quiero a lo mejor que se comparta un icono con un texto y demás, ¿no? Pero esto me permite, pues bueno, digamos, modificar y sobre todo pues personalizar este podcast, ¿no? Una descripción, aquí tendría pues la opción de escribir, ¿veis? Ahí me va poniendo el número de caracteres, puedo ponerle incluso emoticonos si quiero para poner una descripción y claro, todo esto va a ir asociado un poco al posicionamiento natural del podcast, ¿no? Lo que se llama SEO me permite posicionar mi contenido. Este contenido, pues claro, lo ideal sería utilizar títulos llamativos, ¿no? O títulos que funcionan muy bien, por ejemplo, en los contenidos digitales, como pues, oye, 7 trucos para mejorar tu productividad en Microsoft Word, ¿no? Las listas funcionan muy bien, el porqué, ¿no? El darle un porqué a la gente, un beneficio, eso hace que la gente también, pues bueno, cuando lea a lo mejor o encuentre mi episodio, seguramente pues le dé al clic, ¿no? Y le dé a escuchar. También incluso podríamos, pues bueno, utilizar pues beneficios, como decíamos, cosas de urgencia o, por ejemplo, pues eso, ¿qué vas a conseguir, ¿no? Después de a lo mejor escuchar este podcast, ¿no? Pues eso, las 7 cosas o las 3 cosas que nunca debes hacer en tu canal de podcast. Seguro que es un contenido que puede llamar la atención. También deberíamos pues utilizar palabras que la gente busque, ¿no? Ahí, pues bueno, ya sabéis que dentro de lo que es el tema del posicionamiento natural de los contenidos en Internet, pues hay ciertas palabras que buscamos más que otras. Entonces, pues bueno, podríamos utilizar alguna de las plataformas que nos dicen un poco, pues qué pregunta la gente a lo mejor, ¿no? O qué está buscando en Google la gente. Y eso, pues bueno, tanto desde la plataforma a lo mejor de Google AdWords, con digamos, la herramienta de palabras clave de Google, o por ejemplo, esta que me gusta a mí mucho, que hace como un rosquito, ¿no? Y te va diciendo un poco cómo pregunta la gente, ¿no? Lo de la herramienta esta que te dice, pues bueno, cómo pregunta la gente en Internet y demás. Y bueno, podríamos aquí saber un poco, o por ejemplo Google Trends, que también te da información de las tendencias que hay ahora mismo buscando ahí en Google, ¿no? Entonces, pues bueno, sería una forma de coger esas palabras clave que pueden ayudarme a luego posicionar mejor mi contenido. Vale, aquí en el campo de la descripción diría un poco qué es, si es un audiolibro, también pues oye, si queréis vuestro canal dedicarlo a lo que es el tema de los audiolibros, relatos, pues oye, habéis creado ahí un audio en MP3 con vuestro audiolibro, bueno, pues podría subirlo aquí con digamos, esta referencia de que efectivamente está clasificado como un audiolibro. O, por ejemplo, conferencias, ¿no? Si habéis grabado una conferencia y demás, si queréis publicarla, documentales y televisión, otros géneros, podcasting, si lo que vais a hacer es eso, pues bueno, vuestro programa en este caso pues va a ser de podcast y demás y cada vez a lo mejor una temática y tal, o si no, si sois un canal de radio y queréis aquí pues poner vuestros podcasts como clasificados como radio, pues lo podríamos hacer aquí, ¿vale? Luego el idioma, importante, decirle en qué idioma está el podcast y luego la categoría, pues bueno, decidir un poco qué tipo de categoría voy a clasificar mi podcast, si va a ser de historia, si va a ser de cine, humor, entretenimiento, videojuegos, ¿veis? Estas son un poco las características generales. Si yo, por ejemplo, quiero poner, en este caso, ¿veis? Actualidad, empresa y negocios, si es, por ejemplo, de Internet y tecnología, lo selecciono aquí, solamente se puede, como veis, seleccionar una categoría, ¿vale?
Después podremos poner etiquetas relacionadas con esa categoría, pero en principio los podcasts, aquí por lo menos en plataformas como iVoox, solamente lo puedes asociar a una categoría y luego ya le pones las etiquetas. Las etiquetas, digamos, que funcionan un poco también como las palabras clave o estas nubes de tags que encontramos a veces en los blogs y demás, ¿vale? Para poder, en este caso, pues clasificar el contenido y sobre todo que luego nos encuentren, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la opción de decirle, pues mira, quiero, por ejemplo, este podcast clasificarlo como empresa y tecnología y luego además le voy a decir que está relacionada, pues no sé, con Microsoft. Imaginaros que estamos escribiendo, o perdón, que estamos publicando un podcast relacionado con un contenido que habla de Microsoft Word o que habla de Microsoft en general, ¿no? Luego ya si es algún programa más específico, puedo darle aquí y puedo ir añadiendo etiquetas. Imaginaros que aquí voy a poner de Word, ¿no? Pues bueno, voy añadiendo etiquetas, como veis aquí, máximo 5 y de contenido relacionado con mi podcast. Esto ayuda mucho a que luego el buscador aquí, por ejemplo, de iVoox, encuentre la información y puede ser que los resultados de búsqueda, si alguien ha puesto estas palabras clave, pues encuentre mi podcast, ¿vale? Aquí tipo puede ser completo, puede ser un tráiler simplemente, aquí un bonus que sería pues como un extra para alguien. Si yo lo dejo en completo, pues entendemos que el audio, digamos que tiene un principio y un fin. Y luego aquí si quiero, por ejemplo, ponerle la temporada, ¿no? Porque estamos hablando que es, digamos, este podcast es un episodio dentro de un programa. Entonces, a lo mejor nosotros los programas pues los hacemos por temporadas, ¿no? Y queremos aquí ponerle la temporada 1, temporada 2 y tal. Y el episodio, pues si quiero también numerarlo. Si no, pues bueno, simplemente le digo que este contenido va a este programa y estaría clasificado en ese programa. Y luego aquí añadir una lista, si no quiero añadir ninguna lista lo dejo así o si no crear una nueva lista. Esto es lo que hablábamos antes para organizar el contenido en listas y luego cuando vaya a esa lista pueda, digamos, pues consultar los podcasts que he ido clasificando en esa lista. En realidad no es que me lo guarde en esa lista porque el contenido va a ser único y va a seguir publicado donde está, las reproducciones y todo eso va a ir a ese podcast, al original, pero yo lo voy a poder clasificar en una de mis listas para tenerlo más organizado, ¿vale? Cuando yo ya le doy aquí a continuar, ¿veis? Estoy en este paso de subir el episodio, ya le diría aquí la opción de compartir. Vamos a ver, aquí no nos hemos dejado muchas cosas sin poner, voy a ponerlo así rápido para que nos deje. Luego esto se puede quitar, ¿vale? Aquí sí nos va a pedir mínimo pues 50 caracteres. Vamos a ver si escribimos. Ahí ya lo tenemos. Vale, le doy aquí a continuar, ¿veis? Y ahora mismo pues me está diciendo, pues bueno, si quiero compartir en Facebook, compartir en Twitter y demás, y ya tendría que aceptar términos y condiciones y le daría a publicar, ¿vale? Aquí es donde ya mi podcast estaría publicado, ¿no? Esta sería un poco pues ese camino que tengo que seguir para publicar nuestros podcasts. Lo que pasa que sí sería interesante que cuando creáramos nuestro canal, como vamos a ver luego, lo que hacemos es organizar por, digamos, programas y en esos programas es donde vamos a subir los episodios correspondientes, ¿no? Entonces, pues bueno, si queréis haceros pues como un poco de mapa diciendo qué tipo de programas va a tener vuestro canal y en esos programas pues ya subiremos los contenidos que serán en este caso los episodios y serán en formato MP3. Bien, esto se puede activar o no, ¿eh? Si no queréis publicarlo directamente en Facebook o en Twitter asociado a vuestro usuario de iVoox, no es necesario activarlo, ¿vale? Bueno, pues esta sería un poco cómo tenemos aquí nuestro canal y en este caso, pues bueno, aquí tenemos también, luego lo veremos, con el tema de las estadísticas, el contenido que hemos ido subiendo, un poco cómo está funcionando, ¿veis? Y aquí, pues bueno, me va a ir permitiendo conocer un poco cómo están funcionando mis contenidos, también el momento en el que lo he publicado y demás, si quiero hacer algún modificación, ¿veis? Este, por ejemplo, es uno completo. Aquí es donde está la descripción, como veis. Si quiero también, pues, género, conferencias, el tema del idioma y demás. Y aquí hemos ido poniendo, pues, las etiquetas, ¿vale? Luego ya le hemos asignado al programa en concreto. Vamos a ver cómo tenemos, por un lado, canales que serían con la versión de pago y otros canales que pueden ser totalmente públicos, ¿vale? Este que estáis viendo aquí y que cuando yo entro y demás no me aparece publicidad es porque sí
digamos que es un canal que tiene una suscripción, digamos, ya de pago, ¿vale? Por eso no aparece. Si yo utilizo iVoox, por ejemplo, de forma totalmente gratuita, tendré anuncios, ¿no? Como vamos a ver ahora cuando creemos nuestro canal. Bueno, entre las plataformas de publicación hemos conocido iVoox un poco, pero existen un montón de plataformas también, digamos, para que podamos subir nuestros podcasts y en este caso, en realidad, estas plataformas es porque necesitamos un alojador de podcast, ¿no? ¿Dónde vamos a subir nuestros contenidos y que se puedan reproducir? Sobre todo para almacenarlos, para que esta plataforma que nosotros utilicemos o este alojador de podcast nos proporcione ese RSS o feed, ¿vale? Esa dirección, ¿no? De la ubicación de los podcasts y también el tema bueno, si queremos, por ejemplo, pues conseguir ese código iframe para pues embeberlo en algún sitio que lea código HTML, como hemos visto, ¿no? En un blog, en una página web y demás, para que nos haga ese widget ahí súper chulo para que la gente directamente desde ese sitio pueda darle al play y escuchar ese podcast, ¿vale? Y también nos permite, en este caso, estas plataformas, difundir los podcasts en otros directorios, ¿no? Veíamos, pues bueno, como en este caso, pues Juan Merodio tenía ese podcast hecho o por ejemplo, publicado en Spotify, pero también pues podría ser, por ejemplo, conectado a iTunes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ahora os enseño cómo se conecta, imaginaros que nosotros tenemos iVoox de plataforma principal de alojador de podcast y lo que hacemos es que lo unimos a otras digamos a otras plataformas como puede ser iTunes o puede ser Spotify o demás, ¿vale? Entonces cada uno pues tendrá digamos su opción para poder conectarlo y así cada vez que nosotros publiquemos, por ejemplo, aquí un podcast en iVoox, se publique también, por ejemplo, en iTunes o en la plataforma que nosotros elijamos, ¿vale? O sea que no es necesario subir ese podcast a todas las plataformas, sino que en una sola plataforma lo subimos y luego lo podemos conectar, ¿bien? Bueno, dentro de estas plataformas, como decíamos, nos va a permitir un poco que luego lo conectemos con los más populares, como pueden ser Apple Podcast, con Google Podcast también, con Spotify y demás. Al final no es necesario, como decíamos, alojarlos en todas o cada una de estas aplicaciones, sino que si yo hago una subida, por ejemplo, a iVoox, luego lo puedo, por ejemplo, conectar, ¿no? ¿Cómo se conecta, por ejemplo, estos programas en este caso? Pues mirar, aquí por ejemplo con Apple Podcast, una vez que ya tienes una cuenta, eso sí, tienes que tener una cuenta creada en iTunes, lo que haces es que te vas aquí y aquí, ¿vale? Puedes decirle podcast, le das al más, le dices o bien quieres conectar un nuevo canal o quieres conectar un nuevo programa, ¿vale? Esto es como si nosotros ahora mismo, nuestro canal de podcast es así. Este es digamos, el canal de podcast, pero dentro de iTunes, ¿no? Entonces, pues podríamos, como decíamos, pues a lo mejor solamente subir el contenido en una plataforma como puede ser iVoox y luego conectarlo, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros creamos un episodio, o en este caso podemos crear la conexión con un canal, ¿no? Entonces decimos nuevo canal o nuevo programa. Esto es lo que queremos. Si queremos que sea el nuevo canal entero, pues yo pulso aquí nuevo canal y tendría que coger ese código que me permite, digamos, engancharlo. Imaginaros que en iVoox creo un nuevo canal, le digo, perdón, un nuevo programa, le digo nuevo programa y aquí lo que me va a pedir es el tema de cómo lo quiero hacer. Si quiero añadir un programa con un canal RSS o añadir un programa sin ese canal. Aquí, si elegimos esta primera opción del canal RSS, lo que tendría que hacer, imaginaros que alguno de estos canales que tengo yo aquí, perdón, alguno de estos programas, pues resulta que no lo tengo enganchado, ¿no? Y no se está publicando, por ejemplo, en iTunes. Pues, ¿qué hago yo aquí? Me voy aquí, por ejemplo, a donde tengo todos mis canales, le digo ir al programa y aquí veo que tengo esto del RSS. ¿Veis? RSS. Me está diciendo que aquí, si quiero, me da este, digamos, enlace para yo copiarlo y aquí es donde lo conecto, ¿vale? Aquí si yo le digo que lo quiero conectar por RSS, le digo siguiente y aquí lo pongo, ¿veis? Este código que me acaba de dar
en este caso pues nuestro iVoox, es el que yo pongo aquí, le digo añadir y aquí ya se añadirá ese programa, ¿veis? Yo aquí pues estoy viendo los que están conectados y no, veis ahí con ese iconito del OK y demás, y entonces me permite conectar tanto programas como si quiero conectar aquí canales. Entonces a lo mejor en un canal aquí en Apple Podcast, pues podría tener varios incluso canales de otros lados, ¿no? Que yo estoy aquí conectando. Bueno, esta sería la opción de yo lo subo en un repositorio o en una plataforma como puede ser iVoox y luego lo conecto con otra plataforma como puede ser, por ejemplo, yo lo he hecho aquí con Apple, con los Apple Podcasts, pero puede ser con Google Podcasts, Spotify y demás, ¿vale? Cada uno pues tendrá su sección para poder en este caso engancharlo, ¿vale? Entonces yo lo subo en un lado y luego ya genero un poco pues esa opción de que cada vez que se publique en un sitio también aparezca en los otros, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo pues como decíamos al final necesitamos un alojador, una plataforma que nos permita subir nuestros podcasts y en este caso pues puede ser iVoox, por ejemplo. Aquí podemos tener el servicio directamente gratuito de pago, ¿no? Hay distintas digamos, pues opciones. Si nos vamos aquí, por ejemplo, voy a abrir una de incógnito para poner iVoox. Aquí veremos pues un poco el tema de también si pongo, por ejemplo, iVoox, precios, ¿vale? Pues me dirá un poco, pues eso, qué ofrece el plan free, el tema también del plan premium, ¿no? Sobre todo, pues eso, si quiero que me quiten la publicidad, si quiero, por ejemplo, tener mis podcasts en privado o no, depende un poco, pues eso, el plan que yo escoja, voy a tener unas características u otras en la plataforma, ¿vale? Así que depende un poco. Si queremos empezar con digamos, con la versión gratuita, totalmente. Sí vamos a ver que vamos a tener publicidad, que nos va a estar saliendo anuncios y de eso y demás, porque igual que en otras plataformas como YouTube o demás, pues viven de los anuncios, pues si estamos utilizando la versión gratuita de este tipo de plataformas o de alojadores de podcast, pues vamos a tener que, digamos, sufrir los anuncios, ¿no? Y luego lo que sí antes de, pues, lo que es el tema de seleccionar a lo mejor un canal de podcast o perdón, una plataforma donde alojar nuestros podcasts, deberíamos un poco pues informarnos y sobre todo pues bueno, que el lugar sea un sitio donde luego la gente se pueda descargar a lo mejor los podcasts de forma rápida y confiable, o sea que sea una plataforma de las que ya llevan bastante en el mercado, que sea por lo menos una plataforma ya confiable. También que podamos distribuir nuestros podcasts a otros canales, como comentábamos, pues a través de otras plataformas como podcast de los iTunes, si queremos también, por ejemplo, en este caso, el tema de hacerlo a través de plataformas como Google Podcast o Spotify, ¿no? Entonces, pues bueno, que tenga esa plataforma donde nosotros alojemos los podcasts que tengan esta opción, ¿vale? También que tenga un panel de control sencillo, más que nada para que no nos volvamos ahí locos a la hora de subir ahí el contenido y demás. También que tenga métricas confiables, ¿no? Todos los canales en este caso, pues cada vez que subamos contenido, vamos a ver cómo podríamos conocer un poco las métricas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si yo me voy aquí a mi canal, me voy aquí y voy aquí a iVoox Podcaster, que digamos que es donde pues aparece la información de pues digamos los creadores de contenido, ¿no? Yo aquí puedo ver en las estadísticas, lo puedo ver pues por últimos 30 días, lo puedo ver por el mes anterior y demás, y entonces aquí también, voy a hacer esto un poquito más pequeño, vale, podría ver un poco pues en qué momentos, por ejemplo, pues han tenido más escuchas, ¿veis? Aquí pues ha habido un pico, tengo que saber a lo mejor en este momento pues por qué ha habido aquí un pico de escuchas en uno de a lo mejor de los episodios, pues hoy a lo mejor hemos compartido en redes sociales, hemos compartido por algún chat a lo mejor de un seminario justo ese enlace y entonces ¡fum! Ha habido una subida, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo las escuchas, aquí estamos viendo un poco los me gusta, los comentarios, aquí no hay porque nosotros en este caso, pues es un canal de una administración pública, tenemos
los temas de los comentarios y eso sin activar, entonces por eso no aparecen, pero si no, pues me aparecerían aquí los me gusta, los comentarios, ¿vale? Y aquí vería un poco pues ese número de escuchas en el tema en función un poco estamos hablando de lo que es el tema yo puedo personalizar las fechas y decirle, pues mira, muéstrame, por ejemplo, estadísticas de enero ahora a junio, ¿vale? Entonces aquí podría conocer pues eso, todas esas estadísticas en función aquí a ver que me voy a ir a junio de 2000, perdón, a enero, desde enero, ¿vale? Y aquí pues bueno, me aparecería el número de escuchas y demás y podría incluso pues descargarme lo que es el tema de las estadísticas y demás, ¿vale? Aquí estoy hablando además siempre, como vemos, de un programa y dentro de ese programa hay 139 episodios, ¿vale? Aquí estáis viendo que este canal, por ejemplo, tiene la versión Pro, es una versión ya no la gratuita, sino ya otra que sí que tiene en este caso para, pues eso es una suscripción de pago, ¿no? Entonces, pues no tenemos anuncios, podemos subir ciertos contenidos en privado y demás, ¿no? También si queréis monetizar vuestros podcasts, se puede hacer, igual que por ejemplo en YouTube puedes publicar vídeos y esos vídeos dices, pues quiero pues digamos activar mi programa de monetización, quiero que pues bueno, si se ponen anuncios o lo que sea, pues ese dinero recaudado vaya también aquí a mi cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha gente que crea sus canales de podcast para luego monetizar ese contenido, ¿no? Bueno, pues para decidir qué plataforma o qué alojador de podcast vamos a utilizar, aquí deberíamos pues, bueno, tener un poco en cuenta estas recomendaciones, también pues, facilidad para el cambio de proveedor, ¿no? Imaginaros que creáis un montón de podcasts y luego pues los queréis pasar de una plataforma a otra. También pues bueno, que haya esa posibilidad, también que bueno, que haya apoyo técnico, ¿no? Por si tenemos algún problema y demás. En este caso iVoox es una plataforma española, entonces en este caso pues todo lo que sea ese contacto con ellos es todo en español. Entonces, pues bueno, vamos a comentar algunas que en este caso esta, por ejemplo, que fue fundada en 2004 y es una de las plataformas de podcast más antiguas. Lo que pasa es que está en inglés. Entonces, pues bueno, si nos manejamos con ese idioma perfecto, pero si no, a lo mejor nos interesa más una que esté nos podamos comunicar en lengua española, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, os ponemos los enlaces para que conozcáis todas estas plataformas, algunas de ellas, hay muchas más, pero bueno, entre así las más conocidas, pues estaría esta, Libsyn, que pues bueno, es una de las pioneras y bueno, y aquí pues imaginaros la cantidad de podcasts que puede haber, ¿no? Ya publicados y sobre todo, pues bueno, si queremos aquí también crear nuestro canal y ir poniendo aquí nuestros podcasts, pues veremos que tienen opciones como las que comentábamos. Podemos conectarlo con iTunes, con Google Podcast, también con, esta no sé exactamente cuál es, pero bueno, sí reconocemos aquí el logo, por ejemplo, de Spotify y me dice un poco pues las opciones que tengo. También, por ejemplo, pues oye, si quiero ser partner, si a lo mejor quiero con mi contenido pues generar ingresos y demás, bueno, pues también es una plataforma que nos lo permite. Otra plataforma, por ejemplo, pues esta de Blueberry, que sobre todo es muy compatible la integración con el CMS de WordPress, ¿no? WordPress, pues si no lo conocemos, es un CMS, un gestor de contenidos que me permite pues crear páginas web, sitios web, blogs. Empezó un poco solamente con blogs, pero ya digamos que podemos crear muchas páginas, incluso, o sea, muchos sitios web que incluso sean también pues tiendas online y demás, ¿no? Entonces WordPress es un CMS muy utilizado para pues crear sitios web. Entonces este, por ejemplo, pues es muy compatible con eso, al integrarlo con WordPress. También, pues bueno, nos permite una interfaz simple, ¿no? Donde estamos ahí viendo las cosas y demás. También tiene sus ajustes de SEO, de eso que decíamos, ¿no? Para que pongamos pues esas palabras clave que la gente busca para posicionar nuestro contenido dentro ahí de la plataforma y demás. También tiene herramientas de suscripción, su directorio también de podcast es uno de los más grandes ahora mismo en la actualidad, ¿no? Otra plataforma, por ejemplo, pues Spreaker, que cuenta también con la función de streaming en vivo, que hablábamos que esto del streaming es cuando nosotros queremos, pues eso, emitir en directo nuestro podcast. Bueno, pues esta plataforma lo tiene. También, pues bueno, tiene
interfaz administrativa sencilla, te permite personalizar tu RSS o feed, ¿no? Este que comentábamos, ¿no? Que nos lo puede proporcionar la herramienta, como veíamos al pulsar en RS, y este también te permite personalizarla, ¿no? También grabar y publicar un podcast, incluyendo grabaciones, por ejemplo, de Skype, de la plataforma de videoconferencia Skype, y también tiene una opción de monetización en forma de inserción de anuncios dinámicos, ¿no? Anuncios que van cambiando y demás. Y entonces también me permite, pues eso, monetizar mis contenidos gracias a los anuncios. iVoox, que es la que estábamos comentando y la que nos estamos centrando hoy un poquito más, es esta plataforma española además, y cuyo directorio pues tiene el mayor número de podcasts, en este caso pues en formato castellano, ¿vale? Tanto si queremos podcast, radio a la carta, en directo, audioseries, relatos, conferencias, audiolibros en castellano y demás. Y aquí pues podemos también incluso programar los episodios, ¿no? Antes hemos dicho que antes hemos visto cómo subir un audio y ese audio pues lo podíamos compartir en directo, pero también existe la opción de programarlo, ¿no? Entonces imaginaros que tenemos, pues no sé, un calendario de publicación, pero resulta que el lunes es el día que lo programamos. Bueno, pues podríamos programarlo, podríamos subirlo, lo programamos y así se publicaría el día y hora que nosotros le hemos dicho. Entonces, esto es genial para cuando ya vamos consolidando una audiencia, porque así la gente sabe que vamos a publicar, por ejemplo, los martes a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, todos los martes a las 10 de la mañana, nuestra audiencia sabe que vamos a emitir un podcast, ¿no? O que va a haber un contenido publicado, ¿no? Y con eso, pues bueno, podemos ahí programarlo y así pues que siempre haya contenido a lo mejor en el calendario que nosotros pongamos. También se pueden monetizar los podcasts y aquí pues tiene el feed ilimitado, que es esto que hablábamos de los RS o feed. En este caso, si yo, por ejemplo, me voy a iVoox normal, que es lo que comentábamos antes de si quiero, por ejemplo, pues conocer un poco de Internet y tecnología, ¿veis? Aquí nos está haciendo una sugerencia, más que nada, por el tema de los contenidos que solemos a lo mejor revisar y demás. Aquí estoy viendo el número de suscripciones que tengo. En este caso estoy suscrita con este canal a 10, digamos, suscripciones. Pueden ser suscripciones a canales, como decíamos, suscripciones a programas y en función al número de suscripciones, cuando yo pulse, pues entonces estaré viendo, ¿no? a qué suscripciones o a qué suscripciones tengo y poder acceder a ellas. También mis listas, que es lo que decíamos, las listas puede ser la de escuchar más tarde, episodios favoritos si quiero, o ir creando nuevas listas, como veíamos antes al querer compartir un audio o un podcast, nos daba la opción de incluirlo en una lista. Y aquí en mis radios favoritas, pues bueno, podría aquí también pues escuchar las radios, que esto es pues bueno un poco lo de que hablábamos de la radio a la carta, ¿no? Entonces aquí desde iVoox, como vimos, pues tenemos este menú de navegación, podemos también explorar o a través de la lupa poner ahí las palabras clave o en explorar, que nos da pues bueno un poco de información de los podcasts pues que mejor están funcionando, los destacados de hoy, por ejemplo. Si quiero pues ver por temáticas, veis, ahora mismo aquí está la carta, que son podcasts o audios que están ya subidos aquí, los puedo consumir cuando yo quiera, los puedo escuchar cuando yo quiera. Si quiero, por ejemplo, escuchar canales de radio online, pues pulso aquí en radio online y aquí puedo estar pues escuchando la radio, por ejemplo, de la cadena SER. Aquí estaría viendo, aquí ya directamente le doy a escuchar radio, lo que pasa que estaré escuchando la que se está emitiendo en este momento. Si yo quiero irme a ver programas, aquí estaré viendo todos los programas que emite la cadena SER. Vamos a dejar que aquí lo ponga, ¿veis? Entonces, este es el canal de iVoox de Cadena SER, ¿vale? Tiene 10.288, en este caso el total de audios que tiene este canal. También hay gente que está colaborando en el canal, o sea que podría también subir contenido. Y luego aquí tengo la opción o bien de escuchar en directo, como veíamos antes, o veis, tenemos aquí la cadena SER que ha, digamos, pues organizado su canal por programas, el programa de SER Málaga, Radio Barcelona, veis, ellos lo tienen dividido como
pues por comunidades, como vemos aquí, o algún programa especial, por ejemplo, Sofá Sonoro. Pues mira, conocerás las bandas y los discos a fondo, profundiza en la historia y demás, ¿no? Entonces tienen como varios programas en función a la radio del lugar que sea y luego tienen programas especiales pues de ciertas temáticas. Si yo quiero, por ejemplo, ir al programa, pues nada, le doy aquí o aquí, me da igual, ir al programa y aquí estoy viendo este programa. Este programa, en este caso, pues tiene todos estos episodios, ¿vale? Lo veis aquí también. Aquí cuando pasáis el ratoncito os pone el número de episodios que tenemos, el número de reproducciones también, ¿veis? Y aquí pues me está diciendo qué episodio corresponde en este caso a este programa, ¿vale? Estos son todos los episodios, yo los puedo desde aquí reproducir. Imaginaros que a mí no me interesa nada más de la cadena SER, pero sí me interesa este programa. ¿Qué hago yo aquí? Le digo suscribirse y esa suscripción entraría dentro de las suscripciones que yo tengo. En el momento que quiera escucharlo, pues me voy a mis suscripciones y si se ha publicado algún episodio nuevo aquí en este, digamos, programa de la cadena SER, entonces podré escucharlo desde ahí sin perderlo, sin tener que estar a lo mejor yéndome aquí para escucharlo. Bien, bueno, pues esta sería un poco así una disposición que tiene aquí, en este caso iVoox, como decíamos, mis suscripciones, aquí lo de explorar, si queréis, pues ya decimos para o bien a la carta radio online o los iVoox originals, que son, digamos, catálogos de podcast exclusivos y gratuitos en español, ¿vale? Aquí por temáticas, pues ocio, bienestar y familia, todos estos están creados aquí exclusivamente para, en este caso, iVoox, ¿vale? Entonces, pues bueno, si queréis alguno en concreto, aquí pues nada, seleccionaríamos uno cualquiera, imaginaros, pues mira, no sé, esto es como cuando estás viendo un escaparate, ¿no? Que no sabes cuál elegir. Fricolosofía, vamos a ver, emociones, recuerdos, sensaciones y un podcast lleno de positividad. Vamos a este, ¿veis? En realidad es un canal de podcast que se llama así y en este canal de podcast pues lo que han hecho es que han puesto estos episodios, ¿vale? En este caso es un programa, ¿vale? Y sería este el usuario, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí un programa lleno de positividad, humor, nos pone aquí y podemos incluso apoyar aquí a la causa si queremos, pues bueno, nos ayudas a seguir creciendo. Aquí si te quieres hacer fans, pues también puedes pagar un pequeño importe y así pues apoyas a que sigan generando contenido, ¿vale? Pero en realidad, pues bueno, están clasificados así en la opción de explorar. Y que son estos iVoox originales. Y luego, como decíamos, pues bueno, por temáticas, si yo quiero solamente de ocio, pues selecciono ocio y me aparecen todos los podcasts que están, digamos, clasificados como ocio. Bien, desde aquí puedo tanto reproducirlo como, si lo quiero, por ejemplo, darle al más y decirle que me lo guarde en una nueva lista o en una lista ya que tengo creada, o si lo quiero en la sección esa de escuchar más tarde, o si que me quiero suscribir al podcast y cada vez que haya una novedad, pues que me avise, ¿vale? O si quiero compartirlo en mis redes sociales. Le dais ahí al más, se gira y aparecen todas estas opciones. Bien, bueno, pues esto es lo que tiene iVoox y luego, por ejemplo, también Podomatic, que tiene planes gratuitos, también de pago y se diferencia por la capacidad de banda ancha y el almacenamiento que te permite, ¿no? Puedes grabar el audio también directamente en su web y te facilita pues un poco que se escuchen los podcasts directamente en Facebook, en Twitter. Aquí también tiene pues herramientas de métricas y demás, ¿no? Y luego esta de Buzzsprout, que también, pues bueno, tiene aquí pues por paquetes de contenido. Al final, en realidad, todas son plataformas que nos permiten subir los contenidos, ¿no? En este caso, en formato podcast, como puede ser, por ejemplo, cuando tú tienes un canal de YouTube y subes vídeos. Bueno, pues aquí es lo mismo. Estas plataformas te van a permitir subir esos audios. Bien, ahí ya cada uno que escoja el que a lo mejor por las características, en función también a las necesidades que tenga, los programas, los planes gratuitos que te ofrece, los planes de pago, depende de la plataforma, pues te ofrecerá una cosa u otra, ¿no? Nosotros vamos a crear ahora un canal de podcast, en este caso en iVoox, ¿vale? Podemos hacerlo de dos formas, podemos hacerlo directamente desde la web o podemos hacerlo desde el móvil. Ahora, como he estado compartiendo la web y hemos estado viendo un poco cómo se ve
un canal de podcast en formato web, me voy a ir al móvil y lo vamos a ver desde ahí, ¿vale? Así que si alguien quiere hacerlo conmigo, pues podemos ir directamente al móvil y vamos aquí a crearnos un canal, en este caso una cuenta, perdón, de iVoox, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, Android como yo, pues nos iríamos aquí a la Play Store y en la Play Store pues buscaríamos iVoox, ¿vale? Acordaros que siempre para instalar una aplicación siempre fijémonos bien que es de la empresa o de la entidad que dice ser, ¿vale? No vaya a ser que estemos instalando otra aplicación que no sea digamos, la original o no la original, sino la oficial, digamos, en este caso de esta plataforma, ¿vale? Le doy aquí a abrir, yo ya la tengo instalada, le doy aquí a bienvenido a iVoox, le doy a aceptar los términos y condiciones y demás, y aquí, pues bueno, me dice que elija los temas que quiero, digamos, escuchar, ¿no? Lo explicamos también desde el móvil porque, sobre todo, si solamente vamos a ser, digamos, consumidores de podcast, lo normal es que, pues bueno, lo tengamos en el móvil, también con la misma cuenta lo podremos escuchar en el ordenador, en una tablet, también podremos instalarnos, por ejemplo, la skill de esa plataforma, por ejemplo, en un altavoz inteligente, en Alexa, en Google Home y demás, ¿vale? Entonces, lo podemos tener sincronizado con la misma cuenta en todos, pero vamos a hacerlo aquí desde el móvil para ir conociendo un poco cómo lo podemos hacer. Instalamos la aplicación, en este caso estamos haciendo el ejemplo de iVoox, nos vamos aquí a elegir los temas y a mí, por ejemplo, pues oye, me interesan los temas de desarrollo personal, por ejemplo, vamos a ver, ¿de qué más? De marketing, también de tecnología. Uy, le he dado a viajes, si es que ya me quiero ir de vacaciones, le he dado sin querer ahí a viajes. Y luego, a lo mejor, pues oye, ya música y eso, no, a mí me parece que con estos tengo bastante. Bien, con esos temas ya le doy a guardar y ya aquí iVoox se va a encargar de, en esas, digamos, pues muestras que me da y demás, pues qué tipo de podcast me va a mostrar, ¿vale? Ahora mismo, si nos vemos aquí abajo tenemos el menú de navegación, estamos en la pantalla de inicio, estoy viendo cada uno de estos podcasts que me está recomendando, ¿vale? Aquí veis así como en líneas, estamos viendo distintas secciones diferenciadas por radios en directo, los iVoox originales, seriales, programas para descubrir, los audiolibros más populares, ¿vale? Entonces, imaginaros que queremos ir aquí a los audiolibros más populares. Aquí tenemos la opción de ir con el dedo mágico, ir ahí, pues echándolo para un lado, ¿vale? Lo puedo ir moviendo para irlo viendo. Luego aquí, si quiero, por ejemplo, listas más populares, pues aquí en la flechita podría ir directamente, pulso y veo esas listas que ahora mismo pues están teniendo más reproducciones sus podcasts y demás, ¿no? Entonces, imaginaros, pues mira, los esenciales de junio. Voy a abrirla y aquí, pues bueno, estoy viendo que tiene 19, aquí le podría dar directamente al play y entonces iría escuchando todos estos de aquí, ¿vale? También, como vemos, cada uno de ellos, además de tener su icono representativo, el tema del título, también, pues bueno, quién lo ha publicado, ¿vale? Y el tema de la duración, los me gusta, el número de comentarios y demás, también tiene esta flechita que lo que me permite es descargarme el audio, ¿vale? Si yo pulso ahí, ¿veis? Ya tarda un poquito, según ahí veis que está pues en naranjita está pues apareciendo cuánto está tardando hasta que complete el rosco, que es cuando ya está aquí descargado, ¿veis? Y aquí le puedo dar al play. Y ya desde aquí pues lo estaría escuchando, ¿vale? ¿Veis? Ahí lo estoy escuchando. Destino Arrakis, tu podcast de cine y televisión. Vale, aquí voy a bajarlo, voy a quitar el audio para que no nos esté molestando y como vemos ya estamos dentro de lo que es un podcast, ¿no? Aquí tenemos la opción de darle al corazoncito para decir que efectivamente este podcast nos está gustando, si quiero guardármelo, veis ahí ese simbolito del más que aparece como un marcapáginas, si yo lo pulso me está diciendo si quiero también
o bien suscribirme a estos que me está diciendo, yo le digo ahora no, pero ya lo tengo guardado, ¿vale? Lo tendría guardado, digamos, en mis podcasts para luego revisarlo. Estamos viendo aquí que me están saliendo anuncios. Esto es porque yo estoy utilizando ahora mismo una versión gratuita de iVoox, ¿no? Si quiero hacerme premium, como me pone aquí, pues le diría adiós a la publicidad y no me saldrían anuncios, ¿no? Vale. Y aquí abajo pues tengo la opción de o bien pausar en la reproducción, ¿veis? Ahora mismo se está reproduciendo, lo que pasa que he bajado el sonido del móvil para que no digamos, escuche, y luego aquí le puedo dar o bien que me acelere así a 30 segunditos, ¿vale? Para que vaya más rápido, o que, pues bueno, si quiero moverlo aquí con el, digamos, con el circulito, también puedo cogerlo e irme hacia el final del podcast o a medias o donde quiera, ¿vale? Entonces, voy a pausarlo un momento para que no siga reproduciendo. Aquí tengo este simbolito que son, digamos, pues dónde está, digamos, organizado, ¿no? En este podcast. Luego también tengo este del coche, el simbolito del coche, que aquí me dice, pues mira, si quiero utilizar esta funcionalidad ya tengo que ser premium, pero así podría, pues bueno, conectarlo ahí a la consola del coche. Aquí, en este simbolito de aquí, pues tendría, si quiero crear aquí un podmark, que sería, pues bueno, para poner un comentario y demás, ¿no? Y aquí pues podría incluir alguna información, ¿no? Si aquí perderé los cambios, no lo quiero hacer. Y luego aquí si quiero puedo poner un comentario, ¿vale? Aquí estoy leyendo los comentarios de la gente, de los usuarios que han puesto pues alguna información relacionada con este podcast. Y aquí ya si quiero le doy ahí a eliminar el audio si quiero, pues mira, el audio eliminado desaparecerá de la lista de audios descargados. ¿Os acordáis que le hemos dado a descargar y luego ya hemos entrado para escucharlo? Si quiero eliminarlo, le doy a eliminar y ya estaría. Ya no lo tendría aquí lo tendría que volver a descargar para poder escucharlo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos todas estas opciones dentro de los podcasts, ¿vale? Esta era una lista, acordaros que estábamos dentro de una lista aquí de los esenciales de junio, pero tenemos, pues bueno, un montón de podcasts que escuchar o si ya nos queremos suscribir, ¿veis? Cuando yo ya he guardado algo, aquí en suscripciones podré ver los programas que estoy suscrita o si me he suscrito a episodios, pues directamente a episodios, ¿vale? Bueno, también, por ejemplo, tendré aquí la opción de explorar, como veíamos en el navegador web, o mi iVoox, que aquí en mi iVoox, ¿veis? Tengo nuevos episodios porque ya sé de las suscripciones y demás que en las que estoy ha habido algún nuevo episodio. Entonces, aquí en nuevos episodios podría consultar un poco aquí pues esos nuevos episodios que se han publicado o aquí en mis listas o mis podmark, que es pues eso, como marcadores que yo hago en ciertos podcasts, ¿vale? O el historial de todo lo que he ido viendo y demás, ¿vale? Y luego ya si quiero aquí explorar más audios, lo tengo aquí. Pero como vemos, la aplicación sencilla, aquí si quiero algún tema de ajustes, en el simbolito del engranaje, pulso y aquí tengo, pues bueno, cómo quiero verlo, si quiero, por ejemplo, acceder o registrarse, ¿no? Aquí a la aplicación, porque también puedo escuchar sin tener que registrarme, si quiero pues hacerme premium o si quiero, por ejemplo, pues eso, descargar solo con wifi para que no me gasten los datos, sobre todo si estoy de vacaciones y demás. Y sobre todo, pues bueno, el tema de cómo lo quiero ver. Si quiero en apariencia, pues puedo verlo en modo claro, como yo lo estoy mostrando, o en modo oscuro, y así se verá en fondito negro y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, los temas, si quiero modificarlos, quiero decirle que me interesan más temas, si quiero, por ejemplo, invitar a otros amigos a que se hagan aquí ¿cómo se llama?, de iVoox y demás, y también en notificaciones, pues decirle que no me notifique, ¿no? También puedo gestionar un poco qué avisos quiero que haga y cuáles no quiero que haga la aplicación. Entonces, desde aquí, como decimos, estamos en mi iVoox y luego ya si quiero hacerme premium, pues desde aquí, si no en inicio, pues digamos que es la página principal para conocer un poco pues cuáles son los recomendados para mí, si quiero ver también radios en directo, quiero oír, perdón, radios en directo, las series, programas por descubrir y demás, y luego los audios que me recomiendan por aquí, ¿vale? De desarrollo personal, internet y tecnología. Estas son las temáticas que yo he escogido al principio. ¿Os acordáis que he escogido unas cuantas temáticas? Y luego sí hay algunos que él me destaca por hoy. O si no, le digo aquí, sorpréndeme y a ver lo que me encuentro.
Bueno, pues esta sería la opción de tener nuestro iVoox dentro, digamos, o con la aplicación móvil. Lo mismo si yo quisiera pues utilizar otro tipo ¿cómo se llama? A lo mejor de podcast, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, Google Podcast, desde aquí, pues Google Podcast es otra aplicación que también, si la quiero instalar, tendrá, pues eso, su listado de podcasts, donde yo puedo suscribirme a ciertos canales y demás. Y pues bueno, funciona similar a iVoox en el sentido de que es una plataforma donde la gente también puede subir contenido, engancharlo o, digamos, enlazarlo con otras aplicaciones. Y lo normal, como decimos, es que tú escojas, digamos, una plataforma, un agregador de podcast, o sea, una plataforma, un repositorio para tú alojar esos podcasts y luego ya digamos que los sincronizas con otras aplicaciones. Y así solo los subes en un lado, pero también se ven en otras plataformas como puede ser Google Podcast, a lo mejor si tenéis iTunes, como decíamos, o si tenéis Spotify y demás, lo queréis también aquí agregar, ¿vale? Entonces, una cosa que antes también he visto en este caso en iVoox, veis, cuando estamos en el móvil, pues nos aparece este simbolito que nos permite compartir también con otros dispositivos, ¿vale? Aquí yo, por ejemplo, tengo dos dispositivos, en este caso, pues tengo un Google Home, uno en un sitio y otro en otro, tengo dos, y entonces me está diciendo si los quiero enviar ahí, ¿no? Igual que si estoy en YouTube, me aparece este simbolito de compartir, y lo puedo lanzar a la tele si la tele es inteligente y está, digamos, sincronizada, pues aquí también en los altavoces inteligentes que yo tenga, al ser podcast, me permite también que se reproduzca en esos altavoces, ¿vale? Cuando veáis este simbolito, normalmente nos dice eso, compartir en distintos dispositivos. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿veis? Lo único que cambia un poquito la interfaz, pero tiene sus podcasts, puedes añadirlos a listas, puedes descargarlos, puedes aquí en el simbolito de los tres puntos, pues compartir, marcar como reproducido si no quieres volverlo a escuchar y demás para saber que ya lo has oído, ¿no? Aquí pues también vienen podcasts más populares y demás, y entonces también pues por aquí pues puedo ir suscribiéndome a canales, también pues ir guardando y en mi biblioteca que tenga ahí todos los podcasts que yo a lo mejor por suscripciones, si quiero añadir a listas y demás, a la lista de ver más tarde, por ejemplo, o si me descargo aquí algún podcast, los tendré aquí en la biblioteca y en la opción de descargas, ¿vale? También puedo consultar el historial y demás, y bueno, sería otra plataforma distinta para yo, pues, escuchar podcast. Al final hay un montón de plataformas, lo único, pues eso, conocer un poco cómo funcionan en cuanto a los canales que yo me puedo suscribir, los programas también que me puedo suscribir a ellos, y luego ya el tema de ya si quiero, pues eso, tener unos u otros en función a cómo. Con iTunes nos pasa lo mismo. Yo aquí no puedo con iTunes porque tengo, en este caso, un móvil Android, pero con iTunes funcionaría igual, ¿vale? Tendría la aplicación de iTunes y ahí podría, pues, suscribirme a canales y demás. Cambia un poco la interfaz porque ya sabemos que aquí cada uno pues tiene, digamos, su interfaz distinta y ahí tendríamos pues la opción de también ver los podcasts y demás, ¿no? Voy a poner aquí un momentito, aquí, por ejemplo, a ver, un momentito, que voy a poner aquí iTunes. Vale, un momentito, lo voy a poner aquí en el ordenador por si lo queréis aquí escuchar. Y vamos, lo único, pues eso, cambia por el tema de qué estoy yo escuchando, ¿no? A ver, un momentito. iTunes Podcast. Voy a buscar aquí para... Bueno, también desde aquí directamente desde Internet, si ponéis iTunes o Podcast Apple, ¿vale? Pues desde aquí lo podríamos descargar también y desde aquí, pues bueno, tener lo que es la app de los podcasts, ¿vale? Aquí abro la app. Y aquí, pues bueno, sería lo mismo que el otro, ¿vale? Pero, pues bueno, con el formato
en este caso de los podcasts de aquí de Apple, ¿vale? Tengo la opción de escuchar, esto pues en aplicación móvil pues un poco similar, pero para que veamos un poco que también pues bueno, aquí tenemos para reproducir, explorar, si quiero aquí ver los éxitos, si quiero aquí ver los programas, ¿no? Si quiero explorar aquí por programas y demás, aquí estáis viendo que están seccionados por favoritos de las suscripciones, canales destacados, perfectos para empezar, humor y comedia, depende un poco la temática que queráis seguir, ¿vale? Y luego aquí tendríamos los que vamos guardando, los que hemos ido descargando y los últimos episodios a lo mejor de los programas que estamos siguiendo, ¿vale? Entonces imaginaros que vamos aquí a escuchar, le voy a dar aquí a, por ejemplo, pues mira, la ceguera del presente, no sé de qué va esto, pero bueno, le doy aquí a lo mejor a reproducir o le digo que me lo guarde, ¿veis? Ese simbolito, normalmente, pues bueno, en las aplicaciones, a ver, no es que por ley tenga que venir que cuando venga así como un marcapáginas sea guardar, pero hay muchas posibilidades de que si veo así un simbolito, un icono de un marcador o de un marcapáginas, ¿no? Sea para guardarme algo. Aquí ya está OK guardado y luego, pues bueno, si quiero eliminar la descarga en ese menú de los 3 puntos, quitar episodio de los guardados, marcar como reproducido, informar de algún problema, reproducir a continuación, compartir enlace, compartir episodio o ir al programa completo, ¿vale? Como aquí ya me lo he guardado, aquí ahora en mi sección de guardado estará. Entonces desde aquí pues ya los voy a tener clasificados o organizados y cuando los quiera escuchar pues desde aquí puedo. También desde aquí, desde descargar, pues podría también pues volver a lo mejor a reproducirlo y demás, ¿no? Depende aquí cómo lo haya subido el autor. Bien, bueno, pues ya decimos, cualquiera de estas plataformas de podcast, que nos hagamos una idea, vamos a tener nuestro usuario para poder guardar los podcasts y demás, poder reproducirlos, poder descargar y demás, y luego y tener nuestras listas también organizadas con ellos, y luego ya si somos creadores podríamos utilizar también, en este caso, cualquier plataforma de estas para subir nuestros contenidos, ¿vale? Creamos nuestro canal, una vez que creamos el canal, aquí, por ejemplo, en iVoox, os voy a poner la opción de iVoox y aquí lo que tendría que hacer es, aquí sí os recomendaría que lo hicierais directamente desde el ordenador, ¿vale? Lo digo porque desde el ordenador para subir, digamos, pues los podcasts y demás es un poco más cómodo que a lo mejor subirlo desde el móvil, sobre todo para la hora de poner las descripciones y demás, ¿vale? Entonces, si queréis desde aquí, en ivox.com, imaginaros, si quiero descargar la app, yo no la voy a descargar, aquí puedo registrarme, vamos a poner aquí un email y una contraseña. Bueno, esta yo ya la tengo creado, simplemente si queréis poner y registraros aquí gratis, ¿vale? Si no, iniciamos aquí sesión. Me está diciendo que, bueno, que de qué me interesan a lo mejor pues los podcasts y demás. Voy a poner estos, sugerir audios o le digo que ahora no y ya iría, digamos, aquí, ¿vale? Ahora mismo nos está diciendo, pues bueno, que contratemos la versión sin anuncios por 3,99 al mes, si no, pues nada, le digo que cerrar y aquí lo que sí, pues voy a tener que ir escuchando pues estos, digamos, voy a tener que ir viendo anuncios. Esto no me lo quita nadie si simplemente tengo la versión, digamos, gratuita, ¿vale? Entonces, aquí, si yo quisiera, ¿veis? Ir a iVoox Podcaster, aquí es donde puedo empezar a crear nuestro canal de podcast, ¿vale? De la otra forma, soy solo, digamos, un espectador. Puedo guardarme los audios, puedo descargarme podcast, puedo suscribirme a canales, a programas y demás, pero aquí es donde yo empezaría, digamos, a crear mi propio canal, ¿vale? Si yo quiero crear el canal, lo que decíamos, nos vamos aquí al usuario y nos vamos a donde pone iVoox Podcaster, ¿vale? Todas las plataformas tendrán una sección donde yo puedo crear mi propio canal, ¿vale? Aquí, ¿veis? Tengo la opción de nuevo programa. Imaginaros que yo voy a poner un programa aquí sobre, no sé, voy a hablar de redes sociales. ¿Vale? Le pongo un título al programa, le pondré una descripción, pues en este programa compartiremos información
sobre redes sociales y su uso, ¿vale? Aquí ya me explayaría un poquito más. Aquí podría poner, digamos, una foto que represente a este programa para que luego la gente cuando lo vea lo identifique. Selecciono el idioma, el género también, que va a ser, imaginaros, voy a hacer podcasting. Y la categoría, pues bueno, un poco en función a qué tipo de contenido yo voy a publicar aquí. Así que voy a poner Internet y tecnología. Aquí lo que hablábamos, yo ya luego puedo poner las etiquetas que yo quiera, ¿vale? Redes sociales, doy al Enter y ya me la pone. Si quiero alguna de estas, pues nada, simplemente pulso y se ponen ahí, ¿vale? Si la quiero quitar, en el aspa y listo. Aquí tendríamos que poner lo que es la fotito cuadrada y aquí la foto de cabecera, que es esa que aparece alargada. Bien, le doy aquí. Si no tenéis a lo mejor algún editor, vale, aquí me está diciendo que necesito completar algún dato más. Ah, la imagen. Vale, pues vamos a subirla aquí, una imagen rapidita. A ver, esa. Vale. La podéis recortar si queréis, hacerla aquí más grande, más pequeña, ahí en los cuadraditos, la recortamos y ahí ya le damos a continuar. Estamos en el paso 2, subo el episodio, imaginaros, pues un episodio que tenga en formato MP3. Vale, este por aquí, le doy a aceptar, ahí ya me lo está subiendo, le pongo el título, la descripción, esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? Aquí lo que haría es irme creando mis programas e ir publicando pues esos episodios asociados a cada programa, ¿bien? Entonces, una cosa es que yo sea, digamos, pues consumidor de podcast con mi usuario y otra cosa es que ya me cree mi propio canal para publicar contenido, ¿bien? Entonces, estas serían un poco las dos diferencias. Para publicar contenido, bueno, si queréis una herramienta estupenda para el tema de, pues digamos, poner bonito el canal, os recomiendo en Canva que pongáis aquí iVoox, por ejemplo, y aquí, a ver, Canva, que aquí sobre todo para hacer el diseño de las cabeceras, los cuadraditos ahí de las imágenes estas del perfil de tanto del canal como de los programas como de los episodios, ¿vale? Aquí si ponéis, por ejemplo, iVoox, a ver qué plantillas nos aparecen. A ver, que le he dado muy rápido. A ver si hay alguna para iVoox con el tema de la cabecera. No, bueno, podría coger aquí cabecera, que seguro por aquí me viene alguna, ¿vale? Cabecera, por ejemplo, plantilla. ¿Veis? Este, por ejemplo, me podría valer, ¿no? Esta plantillita de la cabecera porque tiene... No, esta no me vale. A ver. Esperar, voy a poner, por ejemplo, una portadita para iVoox. No me digas que no va a haber. Aquí en Canva hay de todo. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner para un canal, por ejemplo, de la cabecera de Facebook. Facebook, a ver, si no tendría que ver un poco por las medidas, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor una cabecera aquí de Facebook, cabecera, voy a poner. Vale, luego van a póster, cabecera, Facebook. Vale, portada para Facebook, por ejemplo, creo que esta me valdrá. Bueno, la idea es coger las medidas un poco y, pues bueno, intentar poner una imagen que me cuadre lo primero y sobre todo que encaje bien en esta cabecera, que esta cabecera que hablábamos es esta de aquí, ¿vale? Por si yo quiero, en este caso, pues bueno, imaginaros esta de aquí, que tiene su cabecerita, nos estamos refiriendo a una cosa son las imágenes estas cuadradas y otra cosa son las cabeceras que vienen, pues eso, de fondo. Esta, por ejemplo, en iVoox, aquí en mi canal, esta cabecerita, ¿veis? Esta es la que viene por defecto en iVoox, la podría modificar y podría, pues eso, ponerle una foto de fondo, a lo mejor aquí un texto y demás, ¿no? Ya subiría la imagen con ella editada. Bueno, pues como hablábamos, podría, pues eso, crearme una cuenta aquí en iVoox, os dejamos aquí en la presentación el paso a paso y luego un poco pues las secciones que tiene. Y ya luego en mi perfil, pues lo que teníamos, ¿no? La opción también
de pues ir a iVoox Podcaster, que va a ser donde nosotros produzcamos pues o creemos nuestro canal, y en ese canal los programas, y cada uno de esos programas pues es cuando nosotros subimos lo que es el tema del podcast y le asociamos a ese programa, ese podcast, ¿vale? Aquí rellenaríamos un poco lo del tema de la descripción de los programas, los episodios, y luego lo que hablábamos también con el tema de las estadísticas, ¿no? Según vaya funcionando y se vayan reproduciendo ahí mis podcasts, pues me va a dar, digamos, pues información sobre cómo están funcionando, ¿no? Este contenido que yo en este caso estoy publicando, ¿vale? Y ya por último vamos a ver cómo podríamos grabar nuestros podcasts, y en este caso pues vamos a dar varias recomendaciones. No sé si alguien que ya por ejemplo pues utilice esto de la grabación y demás, podemos grabar con un simple móvil, ¿eh? Con un móvil, por ejemplo, y un micrófono o unos auriculares que tengan micrófono como este, ¿no? Que veis ahí que tiene para el micro y demás, o los iPhone, por ejemplo, graban muy bien, también pues bueno, los ya teléfonos pues de gama alta, cualquier Samsung y demás, o cualquier Xiaomi graba fenomenal, pero lo importante es que luego el micrófono sea bueno, y sobre todo el tema del ruido ambiente, ¿no? Entonces, en este caso os dejamos aquí varias recomendaciones, por ejemplo, este micrófono que se utiliza mucho también para el tema de, os lo voy a pasar por aquí, este micrófono lo que hace es que pues bueno, te permite grabar. Os estoy pasando este enlace de Amazon por si le queréis echar un vistacillo. Este, lo que sí, es bastante grande, ya os digo, es un pedazo de micrófono así, que lo que tiene es la opción de poder regular un poco pues qué captación de audio está haciendo, ¿vale? A lo mejor a 180 grados, a 360, si quieres a lo mejor hacer una entrevista con alguien y quieres que capte a los dos, ¿no? Porque normalmente los micrófonos son unidireccionales, pero este tipo de micrófonos ya de gama alta, estamos hablando, pues mira, este está en oferta a 91, ¿vale? A 91 no está tan mal, pero sí que no es un, digamos, un dispositivo de los más baratos, porque sí que, pues bueno, tiene muy buen audio, se suele utilizar pues eso, para temas de directos y demás, para el tema bueno, de que de la calidad del audio sea limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Blue Yeti es un micrófono para temas de grabación y demás bueno, que tiene muy buenas referencias, y sobre todo que es un micrófono que puedes adaptar a lo que decíamos. Aquí quieres que sea unidireccional, luego tiene la opción de comprar a lo mejor alguna pantallita de estas, sobre todo para cuando estás hablando cerca, o cuando estás hablando que no te coja pues a lo mejor el tema del sonido del aire, ¿no? Cuando tú estás hablando y demás, pues bueno, si quieres ahí que sea un audio muy limpio y demás, pues ya algún complemento que le puedas poner, pero sobre todo este está fenomenal para eso, para decir a cuántos grados quieres que coja el sonido, ¿no? Si solamente lo quieres unidireccional para ti, o si quieres también a lo mejor alguna entrevista. En este caso también, pues bueno, ya uno más barato, este por ejemplo es el que uso yo para grabar, que ya os digo que depende del micrófono, el dispositivo que tengáis, lo podéis hacer directamente con un ordenador, unos casquitos y demás. Pero, por ejemplo, este que os estoy yo mostrando aquí en pantalla, que es el que tengo yo, que os lo voy a enseñar aquí, este, pues bueno, graba muy bien. Además, este tiene una pila, tiene una petaquita aquí, ¿veis? Que se desenrosca, y aquí tiene una pila de estas de botón. Lo que pasa es que la pila de botón solo, digamos, se gasta cuando tú lo enchufas a una cámara de vídeo, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Ahí tiene la pilita de botón, y luego tenemos pues la opción de tenerlo encendido o apagado. ¿Cuándo está este microfonito encendido o apagado? Pues mirad, cuando yo estoy grabando, por ejemplo, con el móvil, no utiliza la pila, simplemente utiliza la energía del móvil, ¿vale? Entonces yo lo enchufo al móvil. Además es un micrófono que tiene el cable bastante largo, como veis aquí. Luego tiene la opción de lo que es la pincita, que estos micrófonos pues se suelen llamar micrófonos de corbata, porque pues lo normal es que se lo pongan aquí los presentadores en la corbata. Yo, como no llevo corbata, pues me lo pongo en la solapa. También se suelen llamar de solapa, ¿eh? Entonces ya te lo pones aquí. Normalmente, pues bueno, intentas esconderlo bastante para que no se te vea mucho en la grabación, y pues bueno, la idea es que desde aquí te capta bien. El tema de la esponjita, aunque parezca que no, pero esta esponjita quita mucho lo que es el ruido ambiente, así que
pues o bien si estamos en interior con la esponjita nos valdría, o si estamos en un exterior, pues venden complementos de estos así de como capuchones con pelito y demás para que no se oiga lo que es el aire, ¿no? Si grabáis en un exterior hay que hacerse con un capuchón de esos de pelito porque si no va a haber mucho ruido de aire, ¿no? Aunque luego lo vamos a poder quitar y demás, pero no todo se puede quitar. Entonces, pues bueno, este como veis, lo que os decía, tiene aquí el encendido y el apagado. Aquí estaría encendido, ahí sí estaría gastando pila, pero porque lo estamos a lo mejor utilizando en una cámara de vídeo, pero si lo estamos utilizando con el móvil siempre está en esta posición, o sea que aquí no está gastando ningún tipo de pila. El tema es que hay luego micrófonos de Bluetooth, ¿no?, que se conectan a través de este sistema, de esta tecnología inalámbrica, pero siempre, bueno, hay micrófonos Bluetooth que funcionan fenomenal, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero ante un micrófono ya tiene que ser de gama muy alta y bastante caro. En cambio, pues bueno, con uno de estos que estamos hablando, pues eso, a lo mejor de 17 euros, pues podríamos grabar perfectamente, no tendremos problemas ahí de nada porque el cable funciona fenomenal y además no nos quedaríamos sin pila. Y luego, por ejemplo, si queremos grabar entrevistas, podríamos utilizar uno de este tipo. Por ejemplo, el tema aquí que tiene dos microfonitos para hacer entrevistas, lo pone uno el presentador o el entrevistador y otro la persona entrevistada, y tiene una única entrada, ¿vale? Entonces hace como el cable, se divide en dos, cada uno va a uno, se lo ponen y entonces puedes hacer una entrevista de dos. Es un poco, pues bueno, os enseñamos aquí un poco pues tres modelos distintos por si queríais ahí haceros con alguno, pero sí es muy importante que en los podcasts el audio sea bueno, ¿vale? Un podcast que sea difícil de escuchar porque tenga ruido es muy complicado ni que posicione, ni que la gente le dé a me gusta, ni demás, ¿vale? Entonces, siempre que podamos, pues siempre el audio que sea pues lo mejor posible y sobre todo pues luego, después de grabarlo, a lo mejor limpiarlo en algún programa como puede ser Audacity, ¿vale? Audacity lo explicamos aquí sobre todo porque es un programa de software libre, gratuito además, no todo el software libre es gratuito, pero en este caso Audacity sí, además es multiplataforma, o sea que se puede utilizar para Windows, para Mac, para Linux y también para otros sistemas operativos. En este caso además es editor y también te permite grabar, ¿vale? Aquí es de código abierto y lo podemos descargar directamente desde su página, ¿vale? Aquí si queréis descargaros el programa os paso el enlace y aquí ¿veis? Elegís un poco para qué sistema operativo lo queréis, ¿vale? Para Windows, para Mac, Linux. Aquí si quiero descargarlo y a lo mejor pues instalar algún plugin y demás de aquí del programa. Y luego, a ver si puedo irme otra vez donde estaba. Y luego si quiero también, pues bueno, el código fuente, si lo quiero ahí pues descargar, esto sobre todo para desarrolladores, ¿no? Entonces, con Audacity podría descargar el programa y luego podría pues desde grabar, voy a abriroslo para que lo veáis un momentito, esto es Audacity, a ver, que os voy a poner aquí el programita y lo vemos un momento, ¿vale? Alguna cosa que podamos hacer. Aquí yo ya lo tengo instalado, para abrir un archivo, ¿veis esta ventanita? La voy a hacer grande para que la tengamos, pero en realidad, pues bueno, la ventana la podéis hacer más pequeña, podéis trabajar con ella un poco aquí, ¿veis? En segundo plano, o sea, voy a ponerla así para que se vea un poquito de fondo, ¿vale? Este sería, en este caso, Audacity. Entonces, tenemos por aquí la ventana y luego aquí pues tenemos el menú, ¿veis? Ese menú que me deja archivo, por ejemplo, voy a abrir aquí un contenido y voy a buscar uno que tenga pues un contenido en MP3. Este, por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, podría coger esta, ¿vale? Lo meto aquí, ¿veis? Y aquí ya tengo, digamos, pues en este caso este audio, ¿veis? Pues me está diciendo cuál es el canal de grabación y luego ahora voy a enseñar un momentito cómo podemos grabar. Aquí sería para el tema de si quiero hacer algún corte, por ejemplo, en un audio, ¿no? Imaginaros que yo tengo este audio, quiero recortar o algo. Aquí Audacity lo que me permite es tanto poner pistas de audio, sobre todo en el fondo, como si quiero pues hacer alguna edición de alguna pista, ¿vale? Entonces aquí puedo seleccionar
y, por ejemplo, yo utilizo el comando A para seleccionarlo, ¿vale? Luego, por ejemplo, cogería las tijeritas y ahí podría seleccionar lo que es el audio. Aquí puedes darle si quieres, en este caso, pues deshacer, ¿vale? Y aquí con las tijeritas, pues tú coges y dices, pues mira, quiero, por ejemplo, que este trozo me lo quites, ¿no? Entonces seleccionas ahí con las tijeras, seleccionas esto también porque tengo esta herramienta seleccionada, ¿vale? Y entonces aquí, pues bueno, si la quieres recortar, le das ahí a borrar, por ejemplo, y te quitaría esta parte, ¿no? Esto sobre todo cuando hagáis grabaciones, sí sería interesante, lo primero, cuando le dais a grabar, esperar unos segundos y luego ya comenzar a hablar, ¿no? Y esto también en las entrevistas y demás, porque muchas veces ya le he dado play y la gente se pone a hablar enseguida, ¿no? Entonces, mejor dejar un espacio en blanco y luego ya en la edición recortamos este espacio, ¿vale? Tenemos otras opciones, como la opción de, si queréis, en este caso, pues seleccionar el audio, ¿vale? Lo seleccionáis ahí con, por ejemplo, yo utilizo el comando A para seleccionar, podéis darle doble clic también para seleccionar y luego aquí tenéis la opción también en editar, ¿veis? Pues copiar, cortar y demás, seleccionar si lo queréis hacer desde aquí, ¿veis? Yo como uso un Mac, pues es con el tema del simbolito este del comando y la A para seleccionarlo y luego aquí tendría la opción de los efectos, ¿vale? Aquí si quiero puedo amplificar, puedo por ejemplo normalizar, que es donde me da un poco pues la opción de subir o bajar el volumen, ¿no? Es normalizar el volumen, si quiero por ejemplo reparar, ¿no? Alguna pista que a lo mejor o algún audio que esté dañado o que tenga a lo mejor algún tipo, si quiero por ejemplo reducción de ruido, ¿no? Si tenéis un audio que tenga mucho ruido de fondo y demás y queréis eliminar ese ruido, pues podéis venir aquí, seleccionarlo, nos vamos a efectos, aquí en Audacity y reducimos el ruido, ¿vale? También, por ejemplo, otra de las cosas que tiene esta herramienta es, por ejemplo, el tema de del autodoc, que lo que nos permite es que si ponemos, por ejemplo, un audio, una pista de audio y ponemos otra pista de música, lo que hacemos es que cuando la voz esté, digamos, escuchándose, la música se baja, ¿vale? Y en el momento que haya un silencio, la música sube. Y esto lo hace totalmente automático, el Autodac, para que, si eso tenéis un audio que queréis poner una música de fondo, pero no queréis estar cortando, bajando, subiendo esa música, lo podéis hacer con este efecto. Luego también aparece progresivamente, que es normalmente lo que se suele poner al principio, ¿no? Aparece y entonces, pues en vez de empezar desde un volumen muy alto, pues va la música progresivamente apareciendo y también si lo queremos desvanecer progresivamente, lo desvanecemos, ¿vale? Luego, si queremos hacer algún efecto de distorsión, eco, todo esto lo tenemos por aquí. O imaginaros que habéis grabado alguna cosa en el ordenador y se oye el clic, clic, clic este del ratón, ¿no? Que a veces, pues bueno, puede ser un poco molesto, ¿no? Y sobre todo si habéis grabado, porque habéis grabado con el ordenador y demás, pero se está oyendo el clic, aquí también lo podríamos eliminar. Si queréis modificar los graves, los agudos, ¿vale? Un poco, pues desde aquí se pueden un poco pues poner algún efecto que nos ayude a lo que es la edición de estos audios. Y luego, por ejemplo, si queremos, voy a seleccionarlo y voy a quitar este, y en este caso, pues imaginaros que queremos, por ejemplo, grabar, ¿vale? Aquí puedo tener distintas pistas. Cada vez que incluya un nuevo elemento, tendré distintas pistas. Aquí veis que pone micrófono externo, ahora mismo me estaría grabando desde este micrófono externo que yo tengo aquí, pero si os fijáis y cada uno en su ordenador, en este caso si tenéis ya instalada la aplicación de Audacity, el programa de Audacity, veréis los micrófonos con los que podéis grabar. En este caso yo tengo un micrófono también en una cámara web, una HD Pro Webcam, este modelo que tengo aquí, que es una Logitech y esa también tiene micro y como está, digamos, enganchada al ordenador, pues también me podría captar el micrófono de ahí. Luego tengo estos dos que son el Black Hole, que esto, bueno, hace referencia a una mesa de mezclas que tú puedes poner también en un ordenador, ¿no? Pues esas mesas de mezclas que aparecen en los estudios de grabación y demás, pero digamos pasado aquí
a formato programa para que, pues bueno, en emisiones y demás, sobre todo con emisiones con programas con OBS Studio, ¿no? Que puedes hacer y jugar pues con la emisión de otros programas y demás, pues es un poco por eso en lo que yo lo tengo instalado. Luego tengo el micrófono externo, que es el que está cogiendo ahora mismo, que es este que yo tengo ahora mismo puesto los casquitos y es este, y luego el micrófono del propio ordenador, y luego otra aplicación que tengo de Zoom para, pues si quiero emitir también a través de otro programa con Zoom. Bueno, estos serían mis micrófonos. Lo voy a dejar escogido en el micrófono externo. Luego aquí me está diciendo que me va a grabar en un canal de grabación mono, o sea, solo un audio, si no separaría a lo mejor el audio ambiente del otro. Y luego aquí me está diciendo por dónde se escucharía, ¿vale? Aquí, como veis, pues también aparece el micrófono de la pantalla esta que tengo yo auxiliar y demás, pero bueno, esto es simplemente para el tema de ver exactamente desde qué micrófono nos estaría haciendo la grabación, ¿vale? Aquí abajo tenéis los ajustes, si queréis pues el más cercano, anterior y demás, si queréis grabar a otra frecuencia distinta a esta que nos pone, y luego inicio y final de la selección por si queréis aquí poner la duración de la grabación. Nosotros vamos a grabar simplemente y para eso le voy a dar aquí, donde pone el botoncito rojo. Ya he visto que me está cogiendo este micrófono y aquí voy a darle a botoncito rojo de grabar, ¿vale? Voy allá. Ahora comienzo a grabar después de haber pasado unos segundos porque así deja un, digamos, espacio muerto para luego yo poder editar. No empiezo a hablar simplemente cuando le doy ahí al botón rojo. Muy bien, le doy ahí para parar al cuadradito y luego ya si lo quiero escuchar, pues me vengo aquí, le doy al play y lo escucharía, ¿vale? ¿Veis ahí cómo se está moviendo? Ahora lo estoy escuchando aquí por los altavoces. En este caso lo estoy utilizando, lo estoy, como se dice, escuchando aquí por los casquitos. Si quiero cambiar de micrófono, pues le digo que me lo ponga por los altavoces externos y demás. Y veis, aquí es donde yo tengo la pista, en el sentido de que aquí, veis, según he ido hablando, pues ha ido grabando. Lo que hablábamos, si quiero, por ejemplo, pues escoger una parte para quitarla, pues ya doble clic, por ejemplo, la selecciono, la muevo ahí con la manita y ese trozo lo quito. Bueno, espera, voy a quitar este. Imaginaros que lo que yo quiero es quitar este trocito, pues nada, lo selecciono, ese que se queda en blanco y le digo cortar, ¿no? Haría lo mismo con el fondo y demás. Aquí, pues bueno, lo que puedes hacer también, pues es, como decíamos, seleccionarlo, lo puedes mover y demás, y lo puedes, digamos, pues ajustar. Si quieres poner, por ejemplo, a lo mejor al principio una intro que hayas grabado con musiquita y demás, pues la pones, luego ya vas añadiendo distintamente, progresivamente los audios que tú tengas y así, pues bueno, puedes ir haciéndote tu composición, ¿no? Aquí, por ejemplo, os dejamos pues cómo abrir el archivo directamente en el menú de abrir, seleccionas el archivo, te lo pone aquí y luego ya los otros los puedes ir directamente arrastrando y soltando. También si quieres recortar lo que hablábamos, pues con esta función de las tijeras, aquí seleccionaríamos este iconito también para poder cortar y luego ya el icono de las tijeras para que te haga ese recorte. Si quieres, por ejemplo, arrastrar y mezclar audios con este simbolito de la flecha, puedes mezclar audios también. Y si quieres, por ejemplo, poner varias pistas, pues en cada una se le puede hacer ediciones diferentes y demás, como veíamos, ¿no? Lo que va a hacer es ponernos en cada una de estas secciones una pista distinta para que nosotros podamos mezclarlas. En este caso, si imaginaros si una de las pistas ocupa todo, porque es una música de fondo, pues podríamos tenerla, luego tener el otro audio, lo que hablábamos con esa función de Autodoc, lo que nos permitiría, o Autodac, lo que nos permitiría es que la música estuviera alta cuando no estamos hablando y descienda cuando ya está detectando que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, para temas ya de podcast que queráis poner una música de fondo, que no se oigáis solo el silencio, pues podríamos hacer alguna mezcla de este tipo. Bien, bueno, pues muchas gracias y nada, buen verano. Nos vemos en septiembre. Gracias, hasta luego.